Mateo capítulo 18. Ya hemos iniciado el estudio de este capítulo y nos quedan básicamente creo que dos exposiciones de Mateo 18, la que tendremos esta noche y en el próximo. Y hemos estado viendo mucho ese tema acerca del perdón, de los tropiezos. Es el tema que en general está englobando, ¿verdad?, a este capítulo. Ahora, lo último que nosotros estábamos notando es que los discípulos habían tenido como una disputa, ¿verdad?, acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos. Y vemos que el Señor Jesús les dijo que antes de estar hablando de eso, era que si no eran humildes como un niño, no entrarían al reino de Dios. Y vimos que precisamente eso nos daba como una ecuación. Jesús le dijo a Nicodemo que el que no nacía de nuevo no podía entrar o no podía ver el reino de los cielos. Y ahora el Señor Jesús está diciendo que el que no se humilla como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, una señal del nuevo nacimiento es la humildad. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido humillado delante de la presencia del Señor para recibir esa salvación. Entonces, habiendo dicho eso, luego el Señor pasó a dar una advertencia muy seria acerca de cuidarse uno de ser la causa de tropiezo de alguien, la causa por la cual alguien llegara a pecar. Que el Señor dijo, ¿verdad?, mejor le fuera a esa persona atarse una piedra de molino y que se eche en el fondo del mar. Una advertencia muy seria. Y luego, en los versículos 10 al 14, nos narra esta parábola de la oveja perdida, que se parece mucho a la de Lucas capítulo 15, que quizás algunos tengan ahí como pasaje paralelo, pero el sentido, ¿verdad?, con el que el Señor está aplicando en la oveja perdida en Mateo 18, tiene ese sentido, ¿verdad?, de ese pastor que fue a buscar aquella, ¿verdad?, que se había perdido, que se había descarriado. ¿Por qué? Por causa precisamente de esas afrentas que podrían darse. Nosotros no queremos ser entonces causa de que alguien se extravíe, de que peque por causa nuestra. Entonces ahora sí, veamos el versículo 15 con la relación que dice, y va a ser nuestro pasaje esta noche: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Voy a leer el 21 y el 22 simplemente por contexto, pero estos dos versículos, como veremos, los podemos entender más apropiadamente ligados con el resto del capítulo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vemos cómo el perdón, ¿verdad?, sigue siendo el tema predominante en esta porción que hemos leído, pero particularmente, ¿de qué nos está hablando Mateo 18, 15 al 18? De lo que llamamos la disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia. Pero de nuevo, no podemos ver esta sección desligada de las palabras que el Señor Jesús ha venido diciendo antes, porque vean que el versículo 15 dice por tanto, y esos por tanto son cláusulas como de conclusión, ¿verdad? Habiendo dicho A, B, C y D, por tanto. Entonces el Señor está diciendo, por tanto, a la luz de la parábola que les he dicho, si un hermano peca contra usted, vaya y repréndale, estando usted y él solo. Entonces vemos que
El Señor en un sentido está haciendo esta conexión para hacernos ver de que así como vemos en el Padre al enviar al Hijo en busca del pecador, en busca de esa oveja perdida, debe haber la misma actitud en nosotros en buscar a aquellos que se han extraviado. Y vemos esta responsabilidad aquí, ¿verdad?, siendo enfatizada, porque en la iglesia no puede ser que yo sea indiferente al pecado de mi hermano. A ese que yo llamo mi hermano, no puede ser que yo sea indiferente. Tengo que ir y buscarle. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Una pequeña nota brevemente. Es posible que en algunas traducciones o versiones de la Biblia pongan alguna nota o no mencionen peca contra ti. Esto porque algunos argumentan que quizás estas palabras no estaban así expresamente dichas por el Señor o cuando Mateo las está registrando. Pero sin duda hay que entender que la ofensa que se está hablando aquí es de una naturaleza privada, ¿verdad? Y sabemos que ese pecado contra uno del que se está hablando, porque Pedro, ¿qué es lo que le pregunta al Señor? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, esa es la pregunta de Pedro. Entonces, aun si las palabras varían en alguna versión, que no sea Reina Valera 60, que no diga explícitamente si tu hermano peca contra ti, vemos que a Pedro lo que le queda, ¿verdad?, después de escuchar estas palabras del Señor, ¿y cuántas veces perdonaré al que peque contra mí? Dando a entender entonces que esto que el Señor nos está enseñando, hay que hacerlo cuantas veces sean necesarias. Y veremos luego cómo va a ilustrarle a Pedro esa respuesta, ¿verdad? Pedro, hay que perdonar todas las veces. El punto es que esto es lo que debe pasar en la iglesia del Señor. Alguien peca y yo lo busco. ¿Y cómo lo voy a buscar? A solas. Ese es el primer paso, ¿verdad?, que se nos está mostrando aquí. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La palabra pecar que menciona aquí el Señor es una palabra muy general, muy genérica, podríamos decir, dando a entender que no se está teniendo en mente algún tipo de pecado nada más. Solo si peca contra ustedes de esta manera tiene que buscarlo, pero si es de otra forma no. No, el Señor está diciendo, pecó contra usted, búsquelo y estando usted y él solos. Y vemos cuánta sabiduría el Señor demuestra en estas instrucciones que nos están dando. Porque no voy a contarlo a alguien más. Vieras lo que me hizo tal persona, vieras lo que hizo tal hermano. O sea, el Señor aquí está poniendo un freno al chisme. Está poniendo también una forma de que la persona no sea expuesta. Porque, como vamos a ver, ¿verdad?, el paso de que sea dicho a la congregación es lo último. Es el último recurso. Y debe ser nuestra oración cuando a veces tenemos que buscar a alguien para hacerle ver, mira lo que has estado diciendo, o tu conducta, o aquella vez que hiciste tal cosa, pues no me pareció que fuera conforme a como nosotros como cristianos debiéramos conducirnos según esa ley del Evangelio, según los 10 mandamientos que el Señor nos ha dado. Es así. Lo busco, hay un pecado, pero ese encuentro a solas debería ser suficiente en la gran mayoría de los casos. De manera que si se trató de un malentendido, se va a aclarar. Y si realmente hubo una ofensa, ¿qué es lo que se espera? Que haya perdón. ¿Por qué? Porque al final es también mi hermano o mi hermana en Cristo. No tiene que haber lugar al resentimiento. Y vemos que hay que buscarlo. No se puede estar posponiendo de manera indefinida. El Señor no dice, si tu hermano peca contra ti, espera un tiempo y después de ese tiempo ve si es prudente ir y buscarlo. No, hubo pecado y voy y busco. Ya el Señor algo así nos había enseñado, ¿verdad? También aquí mismo en el Evangelio de Mateo, si nos regresamos rápidamente a Mateo capítulo 5, ¿verdad? Recordamos esta prontitud con que hay que resolver las faltas. En Mateo 5:23, ¿qué dice el Señor? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, esa debe ser la actitud de no posponer, es en el momento como, ¿cómo voy yo a llegar a presentarme delante del Señor? ¿Cómo voy a ofrendar al Señor tratando de ignorar una situación en la que hay una diferencia, en la que hay un pecado que no es resuelto con mi hermano? Tiene que ser entonces también hecho con prontitud. Y vean que el propósito de todo esto de nuevo es la reconciliación, es ganar, ¿verdad? Como dice el Señor en Mateo 5, y se reconciliaron, muy bien, o como dice aquí, has ganado a tu hermano. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Esta reunión privada no es para sentar a la persona en el banquillo de los acusados y simplemente decir, usted hizo tal cosa, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Ese no es el espíritu con el que se llega, sino realmente, hermano, entiendo que ha habido una ofensa y creo que eso amerita que haya perdón. Y uno mismo también, si uno entiende que es, porque a veces el Señor también lo trae a uno, ¿verdad? A convencerse de un pecado que uno ha cometido. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Buscar a la persona y pedir el perdón. Pero vemos aquí que el Señor nos está presentando un cuadro que a veces suele pasar. Que a veces el pecado quiere ganar ocasión en nosotros. Yo he cometido la ofensa, pero por orgullo no voy a pedir el perdón. Entonces, ¿qué debe pasar? Ese hermano que fue ofendido tiene que venir a buscarme. A veces estaremos de uno u otro lado. A veces seré yo el que reciba la ofensa, a veces seré yo el que la cometa. Pero lo que tiene que imperar es ese espíritu de hermandad, de amor cristiano, en el cual lo que queremos es lo que haya es reconciliación. Tristemente, no siempre es así. ¿Y qué pasa? Debe entonces recurrirse al segundo paso que se nos enseña. Mas si no te oyere, ¿verdad? No hubo acuerdo, no hubo reconciliación, no hubo perdón, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, como dice un autor, aún en este paso también seguimos viendo algo muy sabio. Porque yo puedo ir y buscar al hermano. Digamos que no hubo reconocimiento, no se llegó a la reconciliación que yo esperaba. Entonces yo sé que el siguiente paso es buscar a 2 o 3 testigos. Pero muchos pudieran pensar ahí, ¿y realmente merita que yo vaya a buscar personas para que esa situación sea resuelta? O sea, ¿es tan grave lo que yo estoy viendo que pasó? Eso es una consideración importante. Ahora, si yo entiendo que realmente hubo pecado y no hay muestras de arrepentimiento, entonces uno dice, bueno, lo mejor sería entonces sí, buscar a 2 o 3 testigos. Esta expresión de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Es algo que viene desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 19:15 el Señor ya enseñaba al pueblo que precisamente a la hora de emitir una sentencia tenía que ser en boca de 2 o 3 testigos que constara toda palabra. No podía ser solamente uno, pero vemos que se deja aquí el chance entonces para que se decida si sean 2 personas o 3 personas. El papel de estos testigos no es simplemente llegar para favorecer a uno de los lados, es para sentarse, escuchar y mediar en la situación. De nuevo, ¿con qué fin? De la reconciliación, del perdón, del cuidado del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Eso es lo que tiene que siempre haber. Pero tristemente nosotros vemos muchas consecuencias cuando nosotros, que ya nos decimos ser cristianos, no seguimos el modelo que el Señor nos ha dado para la resolución de conflictos y de pecado. Porque en vez de ir a buscar a 2 o 3 testigos para reconciliar, lo que se hace es buscar a 2 o 3 personas para contar. Y nuevamente, como les digo, dar pie a ese terrible pecado del rumor y de los chismes, que son sumamente destructivos, que son sumamente nocivos. ¿Cuántas veces y por cuántos pecados que se pudieron haber tratado de manera privada escalan y se vuelven un problema aún mucho mayor
porque la persona, en vez de haber hecho lo que está aquí, de ir y buscar en persona, de inmediato recurrió a otros para simplemente estar esparciendo comentarios acerca de alguien más, en lugar de bíblicamente contar a alguien y decir: mira, necesito tu ayuda para mediar en una situación. No te voy a contar mi versión de los hechos en este momento porque no voy a parcializar tu juicio. Lo que necesito es que vengas y nos escuches a las dos partes. Y entonces estos testigos ayudarán. Y puede ser que hasta se pueda invertir, ¿verdad?, lo que está pasando. Como digan: bueno, hermano, es que ya escuchando todo lo que ha pasado, más bien me parece que es usted que debería pedir perdón. Pero lo más probable, o sea, porque la persona ha hecho ese examen a conciencia de que hay una ofensa, de que ha buscado el perdón, y la otra persona no ha querido hacerlo, que los testigos digan: es cierto, hermano, esa situación debería resolverse. Y si usted se mantiene en esta obstinación de no pedir perdón, de no reconciliarse, de no admitir que en efecto esta situación es un grave pecado contra la iglesia, contra un hermano en Cristo, que si no lo resolvemos ahora, que el enemigo va a ganar ventaja sobre nosotros por el hecho de que en vez de imperar la armonía y la paz, estamos dando lugar al rencor, a las diferencias, a quebrantar el lazo fraternal. Si alguien entonces después de eso no escucha, es cuando finalmente se llega al último paso de decirlo a la iglesia. Si no los oyere a ellos, ¿a quiénes? A los testigos, ¿verdad? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, algo muy importante aquí. Vean cómo ya el Señor está hablando de qué, de la iglesia. Hace muchos años cuando estaba siendo instruido más apropiadamente en cuanto a qué significa esto, ser miembro de una iglesia, de la membresía, recuerdo que este fue uno de esos pasajes clave que me empezó a dar mayor luz. Porque, ¿en qué sentido está usando Cristo la palabra iglesia aquí? ¿Está hablando simplemente de cualquier asamblea de personas? ¿Verdad? Que algunos dicen que iglesia, ¿verdad? No sabemos el término en griego que es eclesía, y que eclesía era una asamblea de personas. Simplemente está hablando el Señor de cualquier asamblea que uno se arme en el momento, ¿verdad? Como, bueno, si usted no me quiere perdonar, rápidamente reúne un grupo de personas y a esas personas son las que van a escuchar la situación y ellos son los que van a tomar el veredicto. ¿Verdad? No puede ser cualquier asamblea. Y a la vez, si reconocemos que el Señor no está hablando de cualquier asamblea, sino que está hablando de esa asamblea que conocemos ahora nosotros como la iglesia, con la palabra que ahora conocemos, iglesia, ¿está hablando de la iglesia en ese sentido universal o está hablando de la iglesia en un sentido local? Es una pregunta importante. Y yo creo que cuando uno analiza, tiene que llegar a la conclusión, ¿verdad?, que no puede referirse a la iglesia universal. Porque sería el equivalente a decir, de verdad, que dos cristianos que tienen una diferencia, que no se ponen de acuerdo, pero que digamos que pertenecen a una congregación en cierto lugar. Por ponerlo con ciudades de acá, digamos que asisten a una iglesia en Heredia. Y no se logra el acuerdo, están los testigos: no, hermanos, esto no, ¿verdad? Todos ellos de Heredia, de esta iglesia en Heredia. Sí, no, vamos a tener que decirlo a la iglesia. Y lo que hacen es que emprenden un viaje y se van a Limón. Y entran a una congregación en la que nunca han estado y dicen: venimos para que sepan que esta situación ha pasado. ¿Y ustedes quiénes son? No, es que el Señor dice que se lo diga a la iglesia. Sí, pero a la iglesia a la que ustedes pertenecen. ¿Ven cómo es claro que el Señor está aquí anticipando no solamente el hecho de la iglesia que Él ya anunció en Mateo 16, que ya estudiamos, ¿verdad?, cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Muy bien, Pedro, has dicho muy bien, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No puedo entrar ahorita en todos los detalles, ¿verdad?, de la exposición de aquella ocasión, de quién es la roca, ¿verdad?, esa confesión acerca de quién es el Señor y de que esta iglesia, ¿verdad?, está el fundamento, la piedra angular que es Jesucristo, y luego tenemos
los apóstoles y luego pastores, y continúa, ¿verdad?, ese edificio. Claramente el Señor está hablando de la iglesia universal, esa única iglesia que existe. Entonces ya el Señor ya nos ha hablado en Mateo 16 de que la iglesia, cuando Él habla de la iglesia, no está hablando de cualquier asamblea. Está hablando de ese cuerpo de creyentes que es edificado sobre Él como la piedra principal del ángulo, en la cual se confiesa, en la iglesia de Cristo, que confiesa que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y la enseñanza apostólica, pero que se manifiesta de manera puntual en iglesias locales. Iglesias locales que son una representación de esa iglesia universal. Una representación visible de lo que es una realidad invisible a nuestros ojos, la iglesia universal, la que es compuesta por todos los creyentes. No puede ser, ¿verdad?, entonces, que decirlo a la iglesia sea cualquier iglesia. Tiene que tratarse de una diferencia de creyentes que pertenecen a una iglesia local y que cuando llega el momento entonces de decirlo a la iglesia, es a esa iglesia a la que pertenecen. No puede ser otra. Tiene que haber una forma de poder decir quiénes son de esa iglesia. Nuevamente y tristemente, esto que estoy diciendo es desconocido en muchas partes, por dos razones. Una, porque del todo se ha dejado de practicar. Es triste saber de que hay casos, y casos cuando hablo escandalosos, es decir, de pecados que salen a la luz y que su naturaleza es pública, es decir, lo saben hasta personas fuera de la iglesia. Pero en la iglesia como que no pasó nada. Quizás habrá alguna reunión donde se informa, sí, mira, pasó esta situación, ya estamos al tanto, pero los hermanos están arrepentidos. Y todo continúa. Ahora, claro, si hay arrepentimiento, qué bueno, pero ese no es el manejo bíblico. Tiene que haber algo que la iglesia pueda dar fe de que en efecto esas personas que están involucradas o esa persona que está involucrada en ese pecado, en efecto son hermanos en la fe. Por ejemplo, si no se maneja, como nos está enseñando el Señor, de que tiene que ser dicho a la iglesia, ¿cuáles son otras alternativas? Bueno, una alternativa que a veces pasa en algunos lugares es que cuando se informa a la congregación, ya lo que se informa es simplemente una decisión. Esto ya es lo que vamos a hacer. La iglesia nunca tuvo ningún voto. Pero cuando nosotros vemos aquí, el Señor está diciendo, ¿y si no hiere a quién? ¿A los pastores? No, si no hiere a la iglesia. Es la iglesia la que en última instancia dice el sí o no. Claro, los pastores como puestos, ¿verdad?, hay para el servicio en la iglesia, como administradores de los misterios de Dios, guían a la iglesia en el proceso. Pero los pastores no expulsan a nadie de una iglesia. No pueden ser los pastores. Si no hiere a la iglesia. La iglesia no son los pastores. La iglesia son todos los que están ahí reunidos, que se reconocen como miembros de esa iglesia. No son los pastores. Entonces, cuando nosotros escuchamos de que es que se reunió como un concilio o un consistorio o se reunieron los pastores por aparte y entre ellos dirimieron el asunto, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasó? Escuchan las partes y simplemente llegan a la iglesia a informar, bueno, esto fue lo que pasó, hemos sido informados y esto es lo que va a pasar. Y la iglesia, bueno, si lo dicen los pastores es porque tiene que ser así. Hay algo que no está funcionando apropiadamente. No son los pastores los que tienen la palabra final. La iglesia respalda o se opone a esa decisión de los pastores. Y por eso en un modelo bíblico, y bueno, aquí hay unos que son miembros de la iglesia a la cual pertenezco, saben que nosotros por eso, esa pregunta que se hace, si hay algo que tengamos que saber, es el momento para decirlo, de ser informados. ¿Por qué? Porque la iglesia va a votar, la iglesia va a dar una aprobación
muy seria. Vean la implicación de lo que el Señor está diciendo, que si alguien no oye a la iglesia, debe ser tenido por gentil y publicano. ¿Qué es esto de tener a alguien por gentil y publicano? Bueno, de manera resumida, es tener a alguien como incrédulo. Esa persona, estamos diciendo, no conoce al Señor. Eso es una implicación muy fuerte. En los días que vivimos, con este relativismo tan descarado, ¿verdad? Algunos quizás dirán, bueno, a mí no me importa lo que diga la gente. Bueno, no le importará. El asunto es que el Señor está diciendo, a mí sí me importa lo que dice la iglesia reunida. Porque el Señor está diciendo, yo estoy dando a conocer mi voluntad a través de la iglesia, como ya vamos a ver. Si una iglesia dice, hermano, vemos que su arrepentimiento es genuino, sí escuchó, se arrepintió, perdonamos y seguimos como si eso nunca hubiera pasado. La iglesia perdona y sigue adelante. Pero si no, la iglesia tiene que decir, ya no te podemos llamar hermano. Debemos tener como alguien que no conoce al Señor, como un gentil y publicano, como alguien que necesita creer en el Evangelio, que lo ha escuchado, porque ha estado en la iglesia, que lo ha escuchado, pero que no lo ha creído. Ven entonces cómo la disciplina al final tiene implicaciones de consecuencias eternas. De consecuencias eternas para aquel que en su obstinación prefiere ser excluido, excomulgado de la membresía de una iglesia por no reconocer, por no admitir un pecado. Ese tener por gentil y publicano, ciertamente, a veces se presta para confusiones. Vean, este tema es amplio, ¿verdad? Podría dar para muchas más sesiones que pudiéramos tratar de todo lo que conlleva la disciplina eclesiástica. Lamentablemente, ¿verdad? En algunos lugares se lleva a unos extremos que tampoco son bíblicos, dependiendo las faltas, donde tener por gentil y publicano no es que si yo luego me topo a esa persona que fue excluido, me cambio de acera, o no le voy a volver a saludar, no le puedo echar la mano. Eso no es, o sea, a los impíos nosotros no los tratamos de esa forma. Más bien, precisamente, tenemos los tratos necesarios con las personas con el fin de que nos escuchen. Sin embargo, hay casos, ¿verdad?, que nosotros leemos de Pablo, que ahí sí, si hay una persona que se empeña en seguir llamándose cristiana y que vive abiertamente como impío, entonces luego sí, ¿verdad? En 1 Corintios 5, Pablo dice, con tal persona ni aún comáis. Esas son las diferencias. Tener por gentil y publicano no es que nosotros cortamos la relación por completo con una persona. Ahora, usualmente lo que pasa es que esa persona que fue excluida, ella misma es la que busca no tener nada ya más que ver con la iglesia en términos absolutos. Y eso también lo podemos comprobar por la experiencia de aquellos que hemos visto esta disciplina siendo aplicada, donde las mismas personas son las que se retiran y no desean ya más contacto. Pero nosotros tenemos que ver la iglesia, como es descrita también como esa casa de Dios, donde ahí es donde somos resguardados, es ahí donde somos cuidados, es ahí donde hay hermanos orando por mí y con los que yo puedo orar. ¿Para qué? Para que precisamente cuando se manifieste un pecado en mí, yo sé que alguien va a venir a buscarme. Así sea pastor, así sea diácono, es que aquí no hay diferencia, se está hablando desde la iglesia. Hermano, lo que usted dijo, lo que usted hizo, o yo un día lo vi a usted en tal lugar, ¿me puede explicar qué estaba pasando ese día? Porque se me hizo extraño que alguien como usted estuviera frecuentando un lugar como el que vi. Y las muchas otras situaciones que pueden haber. Eso es cuidado. Pero pastor, ¿por qué usted dice que es que tiene consecuencias y que importa lo que dice entonces el Señor a través de la iglesia? Porque vean el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es un versículo importantísimo, porque es posible que nosotros lo hayamos escuchado
siendo utilizado en contextos fuera de la disciplina de la iglesia. ¿Dónde está diciendo el Señor estas palabras? ¿De qué está hablando? ¿De qué ha venido hablando? De la disciplina, ¿verdad? Aquí no está hablándose de promesas o de bendiciones o de reclamar ciertas cosas o de que la iglesia como tal pueda, sí, reclamar, ¿verdad? O hacer demandas, ¿verdad? Al Señor como Señor. Estamos aquí en este momento como atando o implorando, decretando algo. No es ese el contexto. Es lamentable, yo no lo... Tengo que decirlo en fidelidad al texto, que si nosotros lo leemos, el Señor de lo que viene hablando es de la disciplina. De eso es eso. Entonces, este atar y este desatar, tenemos que entenderlo en relación a ello. Y entonces, si el versículo 17 nos dice que si no oyó a la iglesia, tenle por gentil, sin duda el versículo 18 lo que significa es esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, lo que la iglesia dice en la tierra es la voluntad del Señor que está en el cielo. ¿Es hermano o no es hermano? ¿Quién puede dar fe de mi fe? ¿Quién puede dar testimonio de mi fe? Yo puedo decir que soy cristiano, pero la iglesia es la que respalda. Sí, lo conocemos. Conocemos su vida, conocemos su testimonio. Es un hermano en la fe. Pero alguien que dice que no importa asistir a la iglesia, que es cristiano a solas, ¿quién da fe por él? ¿Quién da testimonio por él? Y de alguien que estuvo en la iglesia pero que fue excluido, que fue excomulgado de la iglesia, ¿quién ya puede dar testimonio por él? Nadie. Por eso una iglesia también tiene que ser cuidadosa cuando alguien quiere pertenecer a ella. Y preguntar un poco, bueno, y cuénteme, ¿cómo conoció al Señor? ¿Y cómo fue que salió de la última iglesia? ¿Verdad? Porque es algo que la iglesia debe considerar. Si una persona dice, no, es que a mí me echaron de esa iglesia, pero la verdad que no tenían razón en lo que estaban diciendo. Y uno, bueno, me gustaría indagar un poco más, entender un poco mejor. Porque sería diferente que alguien dijera, vean, hay algo que tienen que saber. En efecto, por muchos años yo estuve en la iglesia y fui excomulgado. Y ahora yo reconozco que tenían razón. Yo no era el Señor, pero el Señor en su misericordia me ha quebrantado y ahora he creído en el Evangelio y entiendo que debo pertenecer a una iglesia. ¿Ven la diferencia en las actitudes? Y el gran problema cuando una iglesia entonces no es cuidadosa, que rápidamente admite a cualquiera en su membresía. Es cierto, no hay ninguna iglesia que pueda dar 100% de seguridad de que cada uno de los que están ahí son verdaderos cristianos. Pero una iglesia que es cuidadosa con la administración de la disciplina será una iglesia que estará muy cerca de eso. ¿Por qué? Porque de esa manera se estará mostrando quiénes sí son del Señor y quiénes no. No será perfecto en esta tierra, en este tiempo, pero es lo que el Señor nos ha mandado. Pero una iglesia que se descuida en esto crecerá mucho pronto, pero la mayoría de los que estarán ahí realmente no conocen al Señor. 2 versículos más nos restan, dice aquí, 19 y 20. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. También, ¿verdad? Ese versículo lo sacamos de contexto y ahí está en la Biblia. Pida lo que quiera. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor dice, pida lo que quiera y les será hecho. Y hay un sentido que yo le voy a decir, amén. Pida lo que quieran. 2 o 3 que estén reunidos, pidan lo que quieran al Señor. Lo que va a pasar es que si 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, van a pedir conforme a la voluntad del Señor. Y ahora de nuevo, haciendo buen uso del contexto y sabiendo que estamos hablando de la disciplina, el sentido primario con el que deberíamos entender las palabras de este versículo es el siguiente. Cuando la iglesia se reúne
y ora al Señor en un caso de disciplina, sepan que el Señor les va a contestar. ¿Por qué? Porque son decisiones trascendentales. El Señor está diciendo, reúnanse y pidan, y les será dado. Les será dada la sabiduría, el discernimiento, la humildad. ¿Para qué? Para que haya perdón, reconciliación, o si hay que mostrar la firmeza en tener que excluir. Pero si lo queremos ampliar, siempre debemos verlo que el Señor ha explicado muy bien en otras partes en lo que consiste la oración. Una hora al Padre que está en los cielos. Yo le estoy orando a ese Señor soberano que le puedo llamar Padre, pero que está en los cielos. Cercano, pero a la vez el Dios que está en su trono. Padre en un sentido paternal, pero Padre en un sentido también real, regio. Es el que gobierna. Yo le estoy pidiendo a este Dios y le voy a pedir que conforme a su voluntad y conforme a su nombre, porque lo voy a pedir en el nombre de Jesús, como Jesús también luego enseña en Juan, que también hay un versículo parecido, ¿verdad? Lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará. Pero entonces son oraciones hechas en el nombre de Jesús. O por decirlo de otra forma, sería una oración que Jesús aprobaría. Sería una oración en un sentido que Jesús haría. No para sus deleites, no para sus concupiscencias. Ahora bien, sabiendo entonces que el contexto es de la disciplina, lo mismo entonces tenemos que ver con el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué hermoso saber que el Señor se reúne con los suyos sin importar esa cantidad. 2 o 3. 2 o 3. Pero en especial es entender que cuando la iglesia se reúne para escuchar un caso de disciplina, ahí está el Señor en medio. Ven de nuevo ahora sí el cuadro completo entonces. El Señor está en medio de la iglesia cuando la iglesia está escuchando, está siendo informada de este caso de disciplina, y lo que dice la iglesia, el Señor está ahí para decir, sí, esa es mi voluntad. Sea para reconciliación o sea para exclusión. Pero creo que no hay, ¿verdad?, tampoco gran violencia al texto si nosotros entendemos esto en ese gran sentido general, que en cualquier parte del mundo donde estén 2 o 3 cristianos, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Claro, es una prueba de su deidad, ¿verdad? Porque ¿quién puede estar en todas partes sino solo Dios? Y Jesús está diciendo, donde estén 2 o 3, ahí estoy yo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Pero ahí está, con su pueblo. No está solamente en las grandes congregaciones, en esos grandes edificios. No estoy diciendo que necesariamente una iglesia numerosa en sí misma no sea iglesia. Pero el Señor no solo está ahí. También está con aquellos que tienen que reunirse en cuevas o en sótanos, un tanto a escondidas porque no les permiten reunirse abiertamente como cristianos. Ahí está el Señor. Qué bueno saber de que en efecto cuando la iglesia se reúne, ahí está su Señor. Y haríamos bien en recordar eso, no solamente cuando hay disciplina, sino en cada culto, porque precisamente nos estamos congregando en ese nombre del Señor, y de que lo que decimos y hacemos en el culto, ahí está el Señor. Pero muchas veces lo olvidamos porque no lo estamos viendo con nuestros ojos físicos. Pero deberíamos preguntarnos, ¿estaríamos haciendo nosotros lo que hacemos en nuestros cultos si ahí físicamente estuviéramos viendo al Jesús glorificado? ¿Cuánto cambiaría, verdad? ¿Cuánto cambiaría? Que el Señor nos haga fieles, entonces, si pertenecemos a una iglesia, en apoyar la disciplina de la iglesia.
y sobre todo que obre en nosotros ese espíritu perdonador para siempre estar dispuestos a perdonar, pero también para nosotros mismos pedir el perdón cuando hemos sido los que hemos causado la ofensa. Tengamos realmente temor de vernos en ese tercer paso de la disciplina, de ser aquellos que no están escuchando la amonestación y preferir en última instancia ser cortados de la comunión del pueblo de Dios por razones de orgullo y de pecado. Y que veamos a las iglesias en nuestro país avanzar y volver a las Escrituras para ser fieles en administrar el correcto proceso de la disciplina, para que sean purificadas, para que sean limpiadas y el mundo pueda ver quiénes son aquellos que realmente andan con el Señor. Oremos.